Sé que voy a molestar a mucha gente, no es mi intención. Ya he visto esta película antes, ¿verdad? Si vas a criticar a Sudáfrica como dicen de donde yo vengo e ignorar a Qatar, ahora simplemente ignorar. Sentarte ahí junto al emir qatarí, esto es lo más importante. No, tenemos que proteger a Qatar con todas nuestras fuerzas. Tenemos que ir, ok, espera, detente. Paren todo, paren todo. Qatar es nuestro mejor y más cercano amigo. Ellos son gente de paz. Quieren la paz en todo el mundo. Esas son mentiras. Qatar es uno de los principales patrocinadores del terrorismo global hoy en día, junto con Turquía, junto con Irán. Así que cuando te sientas ahí e ignoras lo que hizo Qatar en la CIG y luego le dices a todos cómo es Qatar, lo siento, damas y caballeros, eso se llama ceder. En los últimos años, hemos visto a Estados Unidos cambiar de maneras que pocos podrían haber imaginado. El antisemitismo está aumentando. Israel se ha convertido en uno de los temas más polarizantes del mundo. Y los líderes políticos están diciendo cosas que habrían sido impensables hace apenas unos años. El invitado de hoy cree que nada de esto está ocurriendo por accidente. Él cree que estas historias están conectadas y que entender por qué puede ser una de las conversaciones más importantes que podemos tener en este momento. Pastor Dumisani Washington, bienvenido de nuevo a Stand Tall Israel. Gracias por invitarme, Daniel. Aprecio que estés aquí. Pastor, quiero empezar con Zohran Mamdani. ¿Zohran Mamdani es el problema o simplemente está dejando al descubierto en qué se ha convertido ya Estados Unidos? Lo segundo. Y no solo es lo segundo, sino que voy más allá. Él es apenas un anticipo de lo que viene. Quiero decir, no importa lo que la gente piense de él, de sus políticas, ya sea comunismo, socialismo, apoyo a Hamas, lo que sea. Y para las personas que están escuchando esto, que piensan que esas otras cosas que acabo de mencionar son buenas, probablemente están viendo el podcast equivocado, pero me alegra que estén aquí. Pero sí, él es, quiero ser muy claro, no estoy minimizando la importancia de que el alcalde de la ciudad más grande y significativa de los Estados Unidos de América sea un simpatizante de Hamas y antisemita. Y sí, respaldaré todo eso y todo lo demás. Pero también fue parcialmente preparado mucho antes como líder de estudiantes por la justicia en Palestina en sus campus universitarios, sobre lo cual podría hablar todo el día, ¿verdad? Así que él no es más que un síntoma de un problema mucho, mucho más grande. Yo le digo a la gente, si crees que eso es algo, hay una pista, hay una señal. Ni siquiera es el más carismático que tienen. Hay una larga lista que se remonta a San Francisco, a Los Ángeles, a Detroit. O sea, ni siquiera es, esa es una respuesta larga a tu pregunta. No, él no es y él es el principio. Entonces, ¿qué te preocupa más, Zohran Mamdani o los millones de estadounidenses que creen que él realmente tiene razón? Hace 5 años, 10 años, ¿alguien con las ideas de Mamdani habría sido políticamente viable en Nueva York? ¿Qué cambió exactamente? Hasta cierto punto sí lo habría sido, porque esto ha sido una muerte lenta por envenenamiento. Y yo estoy del lado de la gente, estoy seguro de que en el transcurso de nuestra conversación, Daniel, tendrás algunos momentos más ligeros, algo de luz. Tendremos que hablar de la oscuridad y todo ese tipo de cosas. Esa es una de mis partes favoritas del Salmo 23, ¿sabes? Aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero no termina ahí, ¿verdad? Él sigue adelante, sigue escribiendo. Así que de todos modos, es una combinación de todas esas cosas, ¿verdad? Empezaron a hacer esas encuestas hace varios años, evaluando al público joven, no recuerdo exactamente cuál era la edad, pero quienes pensaban que el socialismo era bueno, porque tiene la palabra social. Y de nuevo, quiero ser muy claro, no me estoy burlando de los jóvenes. He estado diciendo esto durante años, y a menudo solía incomodar a la gente mientras lo hacía. Si los adultos responsables saben que estos chicos han ido a estas escuelas, a estas instituciones de educación superior, y han sido tan adoctrinados. En contra de Estados Unidos, en contra de la democracia, en contra de una república constitucional, a favor del comunismo, a favor del socialismo, en contra de Israel, porque todas estas cosas están conectadas, damas y caballeros. Es un paquete completo y total que a estos chicos se les obliga a consumir. Si los chicos son de alguna manera ingenuos, o la palabra que quieras usar, para haber sucumbido a esto, ¿qué dice eso de nosotros como adultos que lo permitimos? Quiero decir, sabíamos a lo que se estaban enfrentando, ¿verdad? Esto no es nada nuevo. Esto ha estado ocurriendo desde hace mucho tiempo. Podemos regresar a los años 60 y hablar sobre el tipo de radicalismo. No estoy hablando de hablar sobre justicia o sobre temas difíciles. Estoy hablando de todo ese asunto de quemarlo todo, ¿verdad? Ya sabes, quemarlo todo, destruir todo. Y todo es racista, todo es malo, todo es misógino. O sea, no hay conversaciones matizadas sobre nada, simplemente sobre todo. Claramente esto estaba sucediendo. Cuando tenías a personas como el exespía de la KGB Yuri Bezmenov, que desertó aquí a finales de los años 70 y está dando entrevistas por todos lados sobre lo que está pasando y cómo está pasando. Eso ha estado ocurriendo desde hace mucho tiempo.
En ese momento, como sociedad y como líderes, nosotros, o sea, nos lo buscamos, ¿no? Él nos está diciendo lo que está pasando, cómo ha estado pasando, qué está sucediendo, qué se necesita hacer en términos de fortalecer una América patriótica, fortalecer a la familia, esto, aquello y lo otro. No le hicimos caso, ¿verdad? O sea, el nosotros colectivo, ¿no? No le hicimos caso. Entonces, sí, para ahora, ¿habría sido elegido alguien como Hassan Mamdani hace 5 años? Posiblemente no siendo tan descarado como lo fue, pero si solo lo hubiera planteado un poco diferente. Bien, ¿alguien iba a ser elegido como alcalde de Nueva York diciendo que iba a arrestar al primer ministro en funciones de Israel? No, eso nunca iba a pasar, ¿verdad? Pero pasó ahora, ¿verdad? Claro que sí pasó. Fue muy, muy descarado sobre el hecho de que, ya sabes, así de grande es su odio hacia Israel. Realmente no. De todos modos, sí, esto que estamos viendo ahora es tanto una culminación en lo que respecta a Mamdani, pero al mismo tiempo también es un presagio. Así que sí, alguien con sus puntos de vista podría haber sido elegido hace varios años. Solo habría tenido que ser más sutil al respecto, como Obama. Sí. Ahora, ¿el antisionismo se ha convertido en el lenguaje aceptable a través del cual se expresa el antisemitismo? Como Mamdani, por ejemplo, él sabía que no puede arrestar al primer ministro Netanyahu, pero ¿cuál es su objetivo aquí? Para demonizar a Israel. Entonces, cuando presentaste nuestra conversación aquí, una de las cosas de las que hablaste fue de cómo estas cosas están conectadas. ¿Cuál ha sido el objetivo? Y siempre tengo que empezar diciendo esto. Cuando yo, como en mi libro Zionism and the Black Church y algunos de los materiales que producimos en el Institute for Black Solidarity with Israel, cuando hablamos de todo el asunto de Palestina, de toda la parte antisionista, y me refiero ahora a la parte política que estaba arraigada sobre todo en el ámbito académico. Tanto la Liga Árabe como la Unión Soviética, que unieron fuerzas de esta manera, sobre todo en los años 60, el objetivo también fue siempre la demonización, la deslegitimación del Estado judío. ¿Y por qué? Bueno, por muchas razones obvias, en otras palabras, querer intentar destruir a Israel, incluso si pudiera hacerlo desde adentro, ¿verdad? Tal vez podrían colocar personas dentro que tuvieran este tipo de actitudes y mentalidades en lo que respecta a Israel o al Estado judío. Pero la razón inicial fue que Israel tuvo la audacia de no perder las guerras cinéticas, ¿verdad? 48, 56, 73 Yom Kippur, 67 por supuesto, antes de eso y todo lo demás. Así que cada vez que las potencias árabes respaldadas por la Unión Soviética sentían, ahora tenemos a los israelíes. Esto, ya está, ¿verdad? Esto es lo que... Bien, por esto hablamos de los 700,000 árabes que fueron obligados a huir. No, a ellos se les dijo que se fueran por los líderes árabes. ¿Y por qué? Ellos dijeron, vamos a barrer el piso con los judíos. Y cuando terminemos pueden regresar, ¿verdad? Ese era todo el punto de que se fueran y se convirtieran en refugiados y nunca recibieran, ya sabes, ningún tipo de asilo, ciudadanía en Siria y el Líbano y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, cuando los enemigos de Israel vieron que esto iba a tomar tiempo y seguían perdiendo, si quieres agregar el aspecto religioso, su Dios sigue luchando por ellos, que es lo que Hamás dijo durante la operación. No me acuerdo si era margen protector o como se llamara en 2014. Dijeron, ¿por qué no pueden acertar a nada? Bueno, su Dios pelea por ellos. Hamás dijo esto, Dios pelea por ellos, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando se dieron cuenta de que estaban enfrentándose a todo, incluso a los elementos, dijeron que iban a redoblar la propaganda usando las Naciones Unidas, ¿verdad? Así es como se logró eso. El sionismo es racismo en 1975, usando todo tipo de otras organizaciones de derechos humanos e infiltrando otros gobiernos para demonizar constantemente a Israel. Lo cual, Daniel, como tú y yo sabemos, la razón por la que muchas personas, especialmente si están en redes sociales, que no saben nada sobre el conflicto entre Israel y los árabes o las guerras con Irán. Ellos creen de todo corazón que Israel no solo está cometiendo genocidio, sino que ha estado cometiendo un genocidio contra los palestinos árabes en Gaza durante los últimos 20 y tantos años. Si quieres regresar a cuando Israel se retiró de ahí, ¿por qué creen eso? Porque se los han dicho los medios y sus escuelas una y otra vez. No era cierto entonces. Y todavía no es cierto. Nunca han cometido un genocidio, pero la gente lo cree. Ahora, ¿cómo crees que la gente llegó a esta conclusión de que los palestinos son los oprimidos y los israelíes los opresores? Así que esto también fue planeado. Es curioso. Creo que fue un amigo israelí que tenía. Él dijo, ¿qué dijo? Dijo, mi paranoia no es paranoia si es verdad. En otras palabras,
Si de verdad todos están en tu contra, de verdad todos están en tu contra, ¿verdad? No todos literalmente, no, pero estás hablando de una conspiración global, ¿cierto? El problema era que, ya sabes, los teóricos de la conspiración, el problema era que Israel es un ejemplo de una nación y un pueblo que otras organizaciones e instituciones de todo el mundo se han aliado para demonizar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue que el pueblo árabe palestino llegó a ser conocido como las víctimas? Bueno, fueron varias cosas diferentes. Una de esas fue que sí hubo lo que llamaríamos refugiados legítimos que huyeron de sus hogares durante el inicio de esas guerras árabe-israelíes. Quiero decir, no solo al principio. Estoy hablando del inicio del Estado judío, de su independencia, quienes eran legítimos y luego fueron desposeídos de esos hogares en gran parte porque se fueron. Y si esas áreas fueron afectadas y todo eso, y luego no se les volvió a dar asilo ni ciudadanía por parte de los poderes árabes que en realidad les dijeron que se fueran. Ahora, por supuesto, Daniel, tú y yo conocemos la historia. El 20% de la población de Israel siempre ha sido árabe, porque los árabes que se quedaron para ser parte de un Estado israelí y judío pacífico y pluralista, y están ahí hasta el día de hoy, siguen ahí ahora, por varias generaciones. Están en la Knesset, están en las fuerzas del orden, en todas esas cosas, están en el ejército, son doctores, son abogados, en todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, lo que pasó fue que los árabes se unieron de nuevo con otros poderes como ellos para ayudar a crear, damas y caballeros, una clase permanente de refugiados. Los palestinos son las únicas personas en el planeta. No estoy diciendo que esto sea culpa de ellos. Estoy hablando de lo que se les hizo y la mentalidad que se les inculcó. Las únicas personas en el planeta que durante más de 60 años han sido consideradas refugiadas. Los palestinos son el único grupo de personas que tienen un departamento permanente en las Naciones Unidas que reconoce y destina dinero a su estatus de refugiados. Ahora, ese dinero va a Hamas. Ese dinero va al terrorismo, ¿verdad? Pero en teoría debería ayudar. Quiero decir, estás hablando de refugiados árabes palestinos que han estado en San José durante los últimos 50 años, que han estado en Tallahassee, Florida, ¿verdad? Este fue el objetivo de Yasser Arafat y la OLP, los poderes árabes contra Israel. Y luego, por supuesto, fue muy útil para la Unión Soviética, por eso aprobaron toda esa resolución. En 1975, el sionismo es una forma de racismo. Sabían que eso no era cierto, pero sabían que si podían adoptar esa jerga, si podían conseguir esos carteles, si realmente podían lograr esto, la mentalidad en cuanto a lo que se estaba alegando, de nuevo, es lo de Joseph Goebbels. Solo sigue repitiéndolo una y otra vez. Así que hasta el día de hoy, personas que ni siquiera saben nada sobre el conflicto consideran a los refugiados árabes palestinos como un pueblo oprimido por el gobierno israelí y por Estados Unidos por defecto, que de alguna manera viven en barrios marginales y todo eso. Ahora, algunas de las zonas de refugiados palestinos son más duras que otras zonas, pero también sabemos esto, Daniel. Algunas de esas zonas de refugiados tienen casas enormes de más de 400 metros cuadrados y autos de $60,000 que cuestan más que eso en Israel. Pero Mercedes-Benz, ¿de dónde viene todo ese dinero, verdad? ¿Son multimillonarios de la tecnología o algo así? No, ese es el dinero que viene de la comunidad internacional para ayudar a los refugiados palestinos. Y esas personas son muy ricas. En Hamas hay multimillonarios y millonarios. Según la revista Forbes, hace unos 2 o 3 años, Hamas era la segunda o tercera organización terrorista más rica del planeta, después de ISIS. Entonces, ¿de dónde viene ese dinero? Proviene del estatus perpetuo de refugiados del pueblo árabe palestino y se utiliza, entre otras cosas, para financiar el terrorismo. Entonces, los países árabes, los musulmanes en los otros países árabes realmente se preocupan por los palestinos o están usando a los palestinos como una herramienta para otra cosa. Por ejemplo, la República Islámica de Irán diría que están luchando por los palestinos, pero ¿realmente les importan los palestinos? Ni siquiera les importan los propios ciudadanos de su propio país. Una de las cosas que aprecio sobre los reportajes como los de Membri, como los de Medio Oriente, ese tipo de reportajes, es que toman el árabe y luego lo traducen para ti. Eso está bien. Y ha habido muchísimos, Dan, probablemente has visto muchísimos de líderes admitiendo que nunca les importaron los palestinos. Nunca se trató de los palestinos. Siempre se trató de destruir a Israel, ¿verdad? Así que para responder a tu pregunta, no, no les importan. En general, ¿hay personas en el mundo árabe que realmente se preocupan por lo que les pasa a los palestinos árabes? Estoy seguro de que sí, ¿verdad? ¿Es ese el sentimiento predominante? No. Quiero decir, ellos, los palestinos árabes, son tratados peor que ciudadanos de segunda clase cuando van a lugares como Egipto. ¿Egipto? ¿Cuándo? Después del 7 de octubre, esto sucedía de vez en cuando, pero después del 7 de octubre, cuando Israel finalmente empezó a enfrentarse a Hamas, sabemos que Egipto no solo... La frontera ya estaba asegurada, ¿verdad? Redoblaron esfuerzos. Hicieron el muro más grande. ¿Por qué? No querían que ninguna persona de Gaza entrara a Egipto, ¿verdad?
¿Eso suena a gente preocupada por los palestinos? No, les darías refugio y están siendo privados de comida, no estaban siendo privados de comida. E incluso si lo estuvieran en ese sentido y el dinero, la comida estaba siendo tomada por Hamas, Egipto no los iba a dejar entrar. Turquía no los va a aceptar en ningún lado donde los lleven. Siempre ha habido algo que yo llamo, de donde vengo, nosotros les decimos proxenetas de la pobreza, o sea, mantenerlos en la pobreza. Y tú, o sea, los líderes de esa gente, empezando por Yasser Arafat, obtienen eso. Por eso él murió con miles de millones de dólares, ¿verdad? Su hija todavía está gastando el dinero que él acumuló de la comunidad internacional, engañando a todos para que pensaran que iba a cuidar de los palestinos. Ha sido odio usar este término porque está muy usado, una estafa. Quiero decir, esta ha sido una de las farsas más grandes perpetradas contra la comunidad internacional en la historia moderna. Ahora, quiero decir esto muy, muy claramente. No estoy hablando de los palestinos árabes que son víctimas. Muchos de ellos ven con buenos ojos a Hamas, sí. Caray. Quiero decir, hubo una investigación de Pew Research que mostró que como el 44% de los musulmanes estadounidenses tienen una opinión favorable de Hamas, ¿verdad? ¿Es esa la verdad? Sí, sí. Pero no estoy hablando de la persona palestina árabe común que establece ese sistema. Estoy hablando de los poderes árabes y la comunidad internacional, esos líderes. Ellos establecieron ese sistema. Ellos establecieron el sistema para explotar al pueblo palestino árabe. Por eso existe el engaño con el propósito de demonizar constantemente a Israel. Así que si eres una de las potencias árabes que ha sido parte de esto, te daré esto como ejemplo. En 2020, ¿fue ese el primer año de los acuerdos de Abraham? ¿Fue el último año de Trump? Creo que sí. Los acuerdos de Abraham fueron en 2000. Mis fechas se están confundiendo en mi mente. Cuando las naciones árabes que firmaron, Marruecos, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, cuando lo hicieron, recordamos que las personas que estaban en contra en el mundo árabe acusaron a Bahrein y a los Emiratos Árabes Unidos de no preocuparse por los palestinos, ¿verdad? A ustedes no les importan. ¿Cómo se atreven a hacer la paz con el Estado judío? ¿Y cómo se atreven a hacer comercio con el Estado judío? Y la respuesta de esas naciones árabes que sí firmaron fue básicamente, Hamas son terroristas o Hamas está explotando la situación, ¿verdad? Dijeron en voz alta lo que sabían desde hace décadas. Básicamente dijeron, no estamos abandonando al pueblo árabe palestino, pero vamos a seguir adelante porque los verdaderos responsables de perpetuar esto son Hamas. Es la yihad islámica palestina, es Irán, correcto. Y es increíble porque, y yo soy uno de los que lo aplauden, fue algo grandioso. Mientras haya paz, sigamos adelante. Oye, ya sabes, la paz siempre es mejor que pelear, que la gente no muera, tengamos una economía próspera, todas esas cosas. Al mismo tiempo, no se me escapó que lo que esas potencias árabes decían en ese entonces ya sabían que era verdad en los años 60. Sabían que era verdad. Siempre supieron que esos refugiados, esas personas, los que realmente eran pobres o realmente estaban pasando dificultades, estaban siendo explotados por sus propios líderes. Ujú. ¿Quién crees que ha hecho más daño a la verdad sobre Israel? ¿Han sido los políticos, las universidades, los medios de comunicación o las redes sociales? Pero ese es más difícil. Hay muchísimas personas que han contribuido a eso. Lo que es importante para mí es el contexto histórico. Sabemos más o menos dónde comenzaron las mentiras, desde las cosas antisionistas de Stalin de finales de los años 40 o 50, hasta lo que hace la OLP, ya sabes, la KGB y todas esas cosas. Pero creo que a estas alturas, Daniel, dejando de lado la discusión sobre el origen, no sé si puedo decir que de manera equitativa, pero tengo que decir que, por cuestión de tiempo, estas diferentes fuerzas son igualmente culpables. Esta es una de las razones por las que, para mí, en la discusión sobre combatir el antisemitismo aquí en Estados Unidos. ¿Sabes? En cuanto a lo que está pasando en nuestro sistema de justicia penal, en cuanto a cómo CAIR, que es un grupo de derechos civiles afín a Hamas, el tipo de distorsiones que hacen, hagamos una alianza con la gente negra. Luego hablamos de nuestros derechos civiles. Y no nos importan los derechos civiles. Ellos están tratando de matar judíos, ¿verdad? O hablas de lo que está pasando en los campus universitarios, que para mí siempre ha sido la zona cero, porque si puedes adoctrinar a la generación de líderes que viene, obtienes lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Así que yo como estadounidense y como pastor cristiano, para mí, los principales culpables en este escenario serían nuestros propios líderes políticos y líderes religiosos. Para aquellos de nosotros que no hemos estado, ya sabes, gritando a los cuatro vientos sobre estas cosas que están sucediendo, las injusticias que han estado ocurriendo, entre muchas otras. ¿Cómo toda la narrativa palestina va a entrar y a explotar todo tipo de cosas que no tienen nada que ver con la justicia? Te daré un ejemplo.
Voy a contar una anécdota por ahora. He dicho esto durante años. Y para mí, me estoy repitiendo, para aquellos que no me han escuchado decirlo en voz alta, tal vez sea su primera vez. Cuando consideramos el tipo de organizaciones afiliadas a Hamas en nuestros campus, Estudiantes por la Justicia en Palestina, la Asociación de Estudiantes Musulmanes y la gran cantidad de otras organizaciones de la Hermandad Musulmana, tanto en nuestros campus como en toda nuestra sociedad. La cantidad de dinero que la Hermandad Musulmana y sus afiliados dan a nuestros candidatos políticos y todo eso. Es difícil argumentar que nosotros, como líderes estadounidenses en educación y política, seamos los más culpables, ¿verdad? Si es una situación en la que sabemos que Qatar, sin duda, es el mayor financiador de la educación estadounidense, tanto de kinder a preparatoria como de universidades, y luego están Turquía, Arabia Saudita y otros Pakistán, ¿verdad? Nosotros hemos sabido de estas cosas durante años. Si estamos permitiendo que terroristas u organizaciones y gobiernos cercanos al terrorismo inunden nuestros campus con miles de millones de dólares, de nuevo, quiero ser muy claro. Conté esta historia, la voy a contar de nuevo. Hace unos 12 años, en 2014, 2013, más o menos. Yo soy de California. Ya no vivo en California. Había varios profesores en la Universidad Estatal de San Francisco que eran activistas muy anti-israelíes, ya sabes, lo mismo de siempre. Esto lleva pasando desde los años 2000. Daniel, literalmente, esto está documentado. Toda esta información es real y comprobable. Viajaron al Medio Oriente, fueron a Jordania y se sentaron a reunirse con líderes del FPLP, el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Eso es una organización terrorista, está registrada como tal por nuestro Departamento de Estado, al igual que Hamas. Volvieron a San Francisco y luego continuaron su actividad antisionista en el campus, así como actividades antiestadounidenses. Y poco después de eso lo empezaron a organizar e intentaron hacerlo de manera presencial, pero en ese momento no pudieron. Pero Leila Khaled, que de hecho ayudó a secuestrar un avión. De nuevo, mi punto con esa historia y otras cosas así, otros terroristas, otras personas, otros que odian a Israel, ese es mi punto. En el mundo real de los adultos, esos profesores deberían haber sido acusados formalmente. Tomaron fondos de la universidad e incluso si no tomaron fondos de la universidad como profesores, volaron a Jordania y se reunieron cara a cara con terroristas. Eso, por sí solo, debería haber hecho que los detuvieran en la frontera si es que se les permitía volar de regreso a casa. Nunca les pasó nada. ¿Y cuál es mi punto? Eso ha estado ocurriendo durante años. Y nuestros líderes lo saben muy bien. Para cuando empiezan a señalar a esos malos estudiantes por la justicia en Palestina, sí, esos chicos pueden ser groseros y desagradables. Y absolutamente, aquí está mi punto. ¿Por qué están en el campus? ¿Bajo qué normas se permitiría que capítulos estudiantiles del KKK estuvieran en los campus de todo el país si el KKK es una organización terrorista? Sin embargo, los grupos afiliados a Hamas están permitidos y lo han estado durante años. Daniel, en gran parte nos lo hemos hecho a nosotros mismos. ¿Y cuál es uno de los resultados? Zora Mamdani. Básicamente, él fue un organizador de estudiantes por la justicia en Palestina. Y su carrera política ha sido guiada por muchas fuerzas diferentes, y he estado observando estos diferentes artículos. La gente dice, me lo han estado enviando que había habido algunas irregularidades ahí con la votación y esto, aquello y lo otro, y podría haber pruebas de esto y aquello. No sé si las hay o no, no estoy en Nueva York. Yo no hago el conteo ni nada de eso. Eso bien podría ser el caso. Pero aquí está mi punto, damas y caballeros. Incluso si hubo cierta cantidad de irregularidades o algo así, digamos que él lo robó. No estoy diciendo que lo robó. Fue como, entonces digamos que de alguna manera hicieron todos estos diferentes papeles. Aquí está mi punto. Él se convirtió en uno de los políticos más populares de todo Nueva York antes de la elección. O sea, él recibía un trato de estrella de rock. Iban a conciertos y a todas esas cosas diferentes así. Así que incluso antes de que ocurriera la elección y la clase trabajadora negra no lo apoyaba para nada durante las primarias, damas y caballeros, él casi no obtuvo votos de la clase trabajadora negra, pero esa es otra conversación que vamos a tener. Luego él llega y su popularidad en realidad está aumentando, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, ¿cómo permitimos nosotros como pueblo estadounidense que existiera un sistema así en nuestras universidades y colegios, en el que hay grupos afiliados a organizaciones terroristas que pueden hacer lo que quieran sin ninguna repercusión? ¿Por qué no se está haciendo nada legalmente para cerrar esas organizaciones? Y ese ha sido mi problema desde hace muchos años.
Mm. Ahora pasaste décadas tratando de reconstruir la relación entre los afroamericanos y los judíos estadounidenses. ¿Por qué hay personas que están trabajando igual de duro para destruirla? ¿Y quién se beneficia cuando esas dos comunidades dejan de confiar la una en la otra? La sinergia entre la comunidad afroamericana y la comunidad judía estadounidense es incomparable, ¿verdad? Puedes remontarte a la NAACP, Booker T. Washington, Julius Rosenwald, las escuelas Rosenwald, la comunidad de derechos civiles. Quiero decir, nuestras comunidades se unían para beneficiarse mutuamente, pero también para el beneficio del mundo, ¿verdad? Siempre hicimos todo bien. ¿Sabes? La gente tiene defectos. A veces esto pudo haberse hecho de otra manera. Aquello pudo haberse hecho de otra manera. Pero cuando hablas de la sinergia entre Booker T. Washington y Julius Rosenwald, que produjo unas 5.400 escuelas en todo el sur segregado para niños que no tenían a dónde ir, y también las becas Rosenwald y este tipo de cosas, y cómo sentó las bases, cómo ayudó incluso al renacimiento de Harlem, este tipo de cosas. Tienes una sinergia que ha impactado al mundo. Así que tienes esa alianza que ha significado algo muy positivo para muchas personas diferentes. Y también una cierta cantidad de buena voluntad y sensibilidad entre nosotros porque nuestras historias son tan paralelas. Hemos pasado por algunas de las mismas cosas exactas durante muchísimo tiempo. Y bueno, pensando lógicamente, si eres un enemigo de cualquiera de esas dos comunidades, una de las primeras cosas que necesitas hacer es destruir esa sinergia. Tienes que, de alguna manera, si es cierto eso de que juntos somos más fuertes, tienes que romper eso, lo cual irónicamente era el objetivo de Stalin. Todo su asunto era que al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es una potencia mundial y la OTAN ya se había formado. Stalin dice que no puede. Hay un general Pachepa, escribí sobre esto en su libro, Desinformación. Él dijo, no puedo vencerlos, no hay manera. No hay manera de que Rusia, la Unión Soviética, pueda enfrentarse a Estados Unidos y a Alemania y a todos estos otros países que ahora se han unido en la OTAN. Así que decide, necesito separarlos. ¿Y qué decide hacer? Antisemitismo. Una de sus principales cosas empieza a decir que el Senado y el Congreso, ya sabes, están controlados por los judíos, todo eso, los llamados Groypers de izquierda y derecha. Stalin decía esas cosas allá por finales de los años 40 o en los 50. Entonces, de nuevo, ¿cuál era el punto? Él tenía que destruir esa sinergia y, con suerte, poner suficiente veneno dentro de la sociedad occidental, particularmente en Estados Unidos, para desgastarla, lo que nos lleva rápidamente a donde estamos ahora. Ese fue el mismo enfoque cuando se trataba de la comunidad negra y judía. Además, damas y caballeros, como he dicho antes, la relación internacional más antigua que tiene Israel es de hace 3.000 años, cuando la reina de Saba salió de Etiopía y visitó a Salomón en Jerusalén. Sí, 3.000 años, es curioso, eso era Etiopía, eso era Yemen. Si conocen su mapa y su geografía, lo que la Biblia llama Cus es toda esa región. Esa es otra conversación para otro día, ¿verdad? Mi punto es que ella vino de África. Puedes llamarlo Yemen, puedes llamarlo como quieras. No existía un estado separado llamado Yemen hace 3.000 años, pero está bien, ¿verdad? Entonces, lo que tenías era esta sinergia de la que se habla. E incluso para los cristianos, Jesús habla de esa visita. Lo menciona en el Evangelio de Mateo. Él dijo que la reina del sur se levantará en el juicio. Ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Ahora, 1.000 años después, incluso Jesús está hablando de eso y ahora la iglesia ha estado hablando de eso. No tanto últimamente, aunque nuestras organizaciones lo han estado trayendo de vuelta al centro de atención. ¿Y por qué menciono esto? Estás hablando de una sinergia. Cuando la reina de Saba estuvo ahí, le dijo a Salomón, Dios ama a Israel para siempre, por eso te ha hecho rey. Era el equivalente a, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y hasta el día de hoy, los partidarios más fervientes de Israel no son solo los sionistas cristianos, sino los sionistas cristianos del África subsahariana. Ellos son los que más apasionadamente aman a Israel, aman al pueblo judío. Aquí están muchos de ellos luchando con sus propios problemas. Quieren hacer peregrinaciones, quieren ir a la Tierra Santa. La Tierra Santa es la Tierra Santa. Todo ese absurdo de que los judíos son los palestinos, ese tipo de cosas, les resulta completamente ajeno, ¿verdad? Así que esa sinergia es real. ¿Por qué señalo eso, damas y caballeros? Bueno, después de esas guerras, particularmente las del 67 y 73 y los árabes contra Israel, ¿qué hacen? Siguieron intentando intimidar a los estados africanos para que rompieran sus lazos muy cercanos con Israel. Golda Meir, la primera ministra de Relaciones Exteriores que fue a África, había hecho mucho trabajo. De ahí viene, ¿cómo se llama? Machach. Viene de su trabajo. ¿Y por qué fue tan efectivo? Bueno, su mentalidad, y ella misma lo dijo. No éramos un lugar muy rico, pero sí teníamos conocimientos para compartir. Y teníamos que reaprender cosas como nación independiente, igual que ellos. Damas y caballeros, Israel obtiene su independencia en 1947 y 48, la primera nación africana subsahariana en 1957. El colonialismo y el imperialismo europeo ahora empiezan a retroceder en toda la región. Israel le dice a África, vamos, ¿necesitamos su ayuda? Sí. Necesitamos su ayuda en las Naciones Unidas. Todas esas cosas que ella mencionó. Pero al mismo tiempo también tenemos esta mentalidad. Sabemos que si trabajamos juntos
podemos lograr cualquier cosa. Los enemigos de Israel siempre han sabido eso, por eso hasta el día de hoy se enfocan, entre otras cosas, en la relación de Israel con África y la sinergia entre judíos y negros en Estados Unidos. Siempre ha sido parte integral, siempre han estado conectados, todos. Es por eso que el apoyo a Israel se ha presentado o replanteado como algo en cierto modo inconsistente con el movimiento por los derechos civiles. Sí, replantear, absolutamente. Me alegra que lo hayas dicho, de verdad me alegra que lo hayas dicho, porque, de nuevo, durante el movimiento por los derechos civiles, especialmente en su apogeo en los años 60, el sionismo era apoyado de todo corazón por los líderes establecidos del movimiento por los derechos civiles. Y lo digo así, no de manera negativa. Los Dr. King, los Bayard Rustin, los A. Philip Randolph, los Ralph Abernathy, los Andrew Young, Bayard Rustin, en 1975. Uno de los principales asesores del Dr. King y uno de los arquitectos de la marcha sobre Washington formó una organización llamada BASIC, Comité de Afroamericanos para Apoyar a Israel, y publicaron un anuncio de página completa en la edición de noviembre de 1975 del New York Times. Y ahora tenemos copias de eso. Quiero decir, puedes ir a nuestro sitio web, ipsi.org, hacer clic en documentos. Lo verás ahí mismo. 200 de las personas más importantes firmaron ese documento, firmaron ese anuncio que realmente publicaron y enumeraron 7 razones por las cuales la comunidad negra apoyaba a Israel y apoyaba la paz. Y las personas que lo firmaron incluían a la estrella de ópera Leontine Price, al gran jugador de los Dodgers de Los Ángeles, Roy Campanella, Count Basie, la esposa de Medgar Evers, la esposa del ícono de los derechos civiles, y Coretta Scott King también formó parte de eso. Daddy King, o sea, el padre del Dr. King, estaba ahí, o sea, lo más destacado de la comunidad negra. Educación, entretenimiento, lo que quieras, ¿verdad? Negocios, todo. Y no se consideraba algo raro. La razón por la que Bayard Rustin y A. Philip Randolph sentían para movilizar de esa manera es porque, como dices, cada vez más personas que odian a Israel y los propagandistas intentaban presentar a Israel como una fuerza colonizadora, ocupante y de colonos blancos. Y luego contrastar eso con cualquier cosa que tenga que ver con los derechos civiles o los movimientos de justicia. Aún no había tomado fuerza, pero estaba ganando terreno. De nuevo, la OLP, que es un brazo de propaganda, se fundó en el 64. Arafat se convierte en el presidente en el 69. Y como he dicho antes, la estrategia era clara. Lo veías tomándose fotos con cualquier líder negro importante, Nelson Mandela, Louis Farrakhan, Jesse Jackson. ¿Por qué? ¿Por qué siempre se le veía sonriendo como el gato de Cheshire con esas personas? ¿Por qué? Porque el plan era pararse junto a personas que al menos representan una lucha por la justicia, sin importar lo que pienses de esas personas, ¿verdad? Y de manera individual me refiero a él como persona, porque lo que está haciendo es tener esta mentalidad colectiva. Eldridge Cleaver de las Panteras Negras, todos ellos, o sea, ¿por qué todas estas fotos con Angela Davis y así sucesivamente? Él ganó popularidad principalmente entre los grupos más jóvenes, como gente como Angela Davis y Stokely Carmichael y todo eso. Pero el objetivo era asociar el llamado genocida de Del Río al Mar con un verdadero llamado a la justicia real. Estaba en sus etapas iniciales ahí. ¿Funcionó? Estoy preguntando, sé que tú eres el entrevistador. Lo siento. Funcionó al 100%, por eso después del 7 de octubre había chicos, la mayoría de los cuales no eran negros, damas y caballeros. No fueron las universidades históricamente negras las que estaban en llamas después del 7 de octubre. Y las protestas contra Israel, que ni siquiera había hecho nada, ni siquiera habían respondido a Hamas todavía. Todavía tenías a los terroristas de Hamas ahí en Israel, ¿verdad? Fue en Harvard. Fue en Columbia. Sí, fue en UCLA, fue en Michigan, fue en Yale. Fue en universidades tradicionales donde la población negra es menos del 2%, ¿verdad? Así que el objetivo era explotar a la comunidad negra para hacer que la gente pensara esto. Y luego, 60 años después, ¡bam! Obtienes lo que tienes ahora. Lo que tienes ahora son jóvenes que, de nuevo, no podrían encontrar Gaza en un mapa, aunque les dieras un GPS y un mapa físico. No tienen idea de qué río, de qué mar, pero creen que están del lado correcto de la historia. Podrían estar en un club LGBTQ en la universidad y dirán, apoyamos a Palestina, ¿verdad? Así de engañados están, sabiendo perfectamente, tú y yo sabemos, que los matarían en un minuto por ser quienes son en la ciudad de Gaza o en Ramallah, ¿verdad? Pero no, Israel es el que está oprimiendo. Eso se implantó en los años 60. Mi comunidad fue la que más usaron para explotarla con ese fin y funcionó de maravilla. De nuevo, el enfoque no era mi comunidad, el enfoque era usar mi comunidad. Ahora, recientemente publicaste sobre Nigeria y Sudán. ¿Por qué las masacres de cristianos rara vez se convierten en movimientos globales como Free Palestine y, ya sabes, Gaza?
La gente tiene que entender tanto el impacto psicológico como el espiritual de lo que realmente estamos hablando aquí. Aquí es donde, Daniel, tenemos que, no sé si eres rabino o no, pero obviamente sé que eres judío y conoces la Torá, y ahora tenemos que tener una conversación religiosa real por un momento. Porque hay una parte psicológica, ¿verdad? Está el engaño, está toda la formación de masas y están las mentiras y todo eso, todas esas cosas. Pero, damas y caballeros, aquellos de nosotros que tendemos a tratar de pensar tanto de manera bíblica como espiritual, reconocemos que también hay un efecto espiritual en eso. Hay una decadencia moral. Una de las cosas que les hemos dicho, especialmente a las audiencias negras a lo largo de años de trabajo del Institute for Black Solidarity with Israel, es que entre más los líderes negros eran sensibles o se inclinaban hacia la falsa narrativa palestina, menos les preocupaba la comunidad negra y lo que estaba pasando en África. Recuerda, te hablé de Bayard Rustin y que ellos empezaron Basic en 1975. En los muchos artículos que escribió sobre este tema, él mismo señaló lo que estaba pasando con los cristianos sudaneses en Sudán, cómo durante décadas, en los años 70, estaban siendo masacrados por musulmanes sudaneses, tomados como esclavos y todo eso, ¿verdad? Así que él hablaba de eso, comparando y contrastando cómo las Naciones Unidas en ese entonces estaban demonizando a Israel. Y era completamente falso lo que decían. Pero por cierto, Siria y Sudán, esos lugares ya estaban en llamas desde hacía tiempo, damas y caballeros. Esto siempre ha estado ocurriendo desde hace mucho tiempo. Hablamos de la voz profética. Así que parte de la razón por la que Daniel verás a la comunidad cristiana y a otros indiferentes, no solo sin estar enterados. Puedes decir, aunque sea Israel, ellos dirán que Israel está haciendo esto en Líbano, Israel está haciendo esto en Gaza, tienen todos los hechos mal, ni siquiera mencionan a Hamas, ¿verdad? No mencionan a Hezbollah. Dirán que Israel simplemente hace esto y aquello indiscriminadamente con gente inocente. Nada de eso es cierto. Pero no solo les explicaste que lo que están diciendo no es cierto, él dijo, bueno, vaya, realmente te preocupa la condición humana. ¿Realmente te preocupan cosas como, ya sabes, el genocidio, el hambre y todo eso? ¿Podemos hablar sobre Siria? No. ¿Sudán? No. ¿Libia? No, no, no me interesa. Esas cosas y ni siquiera podían decirte por qué. Dirán, Israel necesitamos, lo has escuchado. El mal en el mundo es por culpa de Israel, y si tan solo pudiéramos desmantelar el proyecto sionista, todo estaría mejor. No es broma, dicen ese tipo de cosas. Y simplemente nos vamos contra los judíos, ¿verdad? Eso no es solo psicológico, damas y caballeros, eso es espiritual. Eso es un espíritu real. Por eso cuando la Biblia describe la mentalidad de los enemigos de Israel, como en el Salmo 83, también está describiendo la mentalidad de los enemigos de Dios. La Biblia es muy clara al decir que quienes odian a Israel odian a Dios. Ahora puedo escuchar a personas armando un escándalo en este momento. Van a hacer eso. ¿Estás diciendo que Israel, que Dios es Bibi Netanyahu? No, eso es una distorsión completa de lo que realmente estoy diciendo. Y no estoy hablando negativamente de Bibi Netanyahu, estoy diciendo que el pacto eterno de Dios con Israel es así de inquebrantable. Y luego, cuando se trata de la guerra espiritual, las fuerzas oscuras entienden eso y sus intentos de destruir a Israel, que se remontan a miles de años, damas y caballeros, son un intento de dañar o, de manera absurda, destruir a Dios. Por eso señalo el Salmo. El Salmo 118 no es el único, pero es uno de mis favoritos cuando dice que vienen contra tus seres queridos. Dios, quieren destruirte. Ese es el caso. Así que, Daniel, cuando una sociedad se ve arrastrada a ese tipo de odio hacia los judíos, lo cual siempre es una mala señal para esa sociedad. Otras atrocidades no importan, de hecho no solo no importan, sino que es culpa de Israel. Que de alguna manera la esclavitud en Libia es culpa de Israel, ¿verdad? El genocidio en Sudán, Israel. La gente hace eso. Es porque los israelíes apoyan a los RS que, ponle lo que quieras, ¿verdad? No hay pruebas de ninguno de esos tipos de cosas, aparte de Al Jazeera diciendo locuras, ¿verdad? Pero así es como sucede. Alguien decía que una vez que ese espíritu se instala, no importa lo descabellada que sea la afirmación, ¿verdad? Que los israelíes en realidad son marcianos que vinieron a dominarnos y este es el mundo en el que estamos. Sí, sí, yo también escuché eso, ¿verdad? Y entonces realmente tienen cuernos y todo y antenas y luego sí, sí, yo también escuché eso. No importa lo que digas. Una vez que ese espíritu oscuro, ha descendido lo suficiente en el corazón de esa persona o en esa comunidad, puedes inventar cualquier cosa y decir que los judíos lo hicieron. Ese es el peligro hacia donde realmente nos dirigimos en nuestra sociedad. Ahora, una cosa por la que eres conocido es que no tomas partido. Eres capaz de criticar tanto a demócratas como a republicanos por igual.
Recientemente has hablado de que JD Vance es como un títere del presidente Trump, el presidente Trump, supongo, enfrentando a Vance contra Rubio y todo ese asunto. ¿Qué tienes que decir sobre eso y qué está pasando con JD Vance? JD Vance ha tenido desde hace un tiempo, bueno, no conozco toda su carrera, pero en los últimos años, desde que está en el cargo e incluyendo su tiempo con TP Estados Unidos, es muy, muy claro que tiene al menos un sesgo anti-Israel, al menos, ¿verdad? Publicamos algunos de los videos con TP Estados Unidos y los chicos se levantan hablando sobre cómo Israel está, ya sabes, haciendo esto y engañando a la gente y todo eso. Él no contradice nada de eso, ¿verdad? Sí, fue un problema. Sí, hay desinformación. Ni siquiera se puede usar la palabra desinformación. Hay un tema de influencia y siempre está dirigido a Israel, ¿verdad? No es tanto Qatar y Turquía, sino Israel. Y eso ha estado pasando desde hace un tiempo, especialmente con la guerra con Irán, ¿verdad? Y el punto que hemos planteado, tanto yo como nuestra organización, es muy, muy lógico. El presidente Trump es el presidente. Él es el jefe de JD Vance. Me equivoqué hace un par de semanas cuando dije, bueno, él está a disposición del presidente. No, no, eso sería como un secretario de Estado. El secretario de Estado puede ser despedido. El presidente no puede despedir al vicepresidente. Sin embargo, él ha estado en silencio. Y luego la gente lo explica. Eso es porque tiene un plan. Yo dije, ¿saben qué? Todos hemos conocido a Donald Trump durante décadas. ¿Cuándo ha estado callado sobre algo que le molesta? ¿Verdad? Así que la razón por la que le atribuimos estas cosas a Donald Trump, al presidente, son dos razones principales. Hay muchas más que dos, pero dos razones principales. Número uno, si él tuviera un problema con las cosas que decía JD Vance, lo diría. Ahora, para aquellos que me contradicen y dicen, estás equivocado, Pastor Musani, tienes derecho a estar equivocado, y te doy, te concedo ese derecho. Pero el presidente Trump de repente se ha vuelto alguien que pasa desapercibido. De repente se ha vuelto muy, muy callado, muy, muy discreto, y entonces está totalmente en desacuerdo con JD Vance, pero simplemente no está diciendo nada en este momento. Por ejemplo, un ejemplo rápido. El presidente Trump acusó a Israel imprudentemente de entrar en Líbano, derribar edificios de departamentos y luego se quedó ahí sentado. Puedes llamarlo irónico si quieres. Segundo, sentado junto al emir de Qatar y diciendo que tal vez deberíamos dejar que Siria se encargue. Bueno, pastor, firmamos que ese era el plan. Está bien. Fuera lo que fuera que pensabas que era, se volvió un tema de conversación. Al Jazeera empezó a decirlo, Piers Morgan. Todos empezaron a repetir el argumento de que ahora Israel está cometiendo genocidio en Líbano. Él no. El presidente Trump no dijo genocidio. Él solo estaba diciendo que estaban siendo descuidados, imprudentes al matar. Estaba dando a entender que están matando civiles. O J.D. Vance dice lo mismo unas 48 horas después. Y luego las personas que tienen miedo de decir que es Trump dicen, Vance, no lo creo, ¿cómo se atreve? Y yo estaba como, pero Trump dijo exactamente lo mismo. Tienes que entender esta jugada de ajedrez en 4 dimensiones. Yo digo, está bien, veo eso. Reconozco un culto cuando lo veo. Sé que voy a molestar a mucha gente, no es mi intención. Lo sé, mira, ya he visto esta película antes, ¿verdad? Ya he visto la película antes cuando no puedes decir la verdad por las conexiones políticas que tienes. Eso es lo que estamos diciendo, eso es lo primero. Pero la otra cosa, Daniel, ya que me preguntaste, me alegra mucho que me hayas hecho una pregunta. Cuando yo, si parece una concesión, huele a concesión, camina y habla como una concesión. Puedo dar muchos ejemplos, pero quiero dar solo uno. The Institute for Black Solidarity with Israel tiene lo que se llama el Africa Israel Weekly. Ese es nuestro Substack. Así que Africa Israel Weekly. De nuevo, estoy usando esto como un ejemplo. Tengo muchos más y podría enumerar varios, pero quiero realmente ilustrar algo aquí. Hace aproximadamente un año, el presidente recibió a Cyril Ramaphosa, el presidente de Sudáfrica, en la oficina oval. Fue grabado. Estaba toda la prensa, ya sabes, con esas oportunidades para tomar fotos y todo eso. Y en esa reunión, él habló con Cyril Ramaphosa sobre el asesinato de agricultores blancos, sobre lo que realmente está pasando en Sudáfrica, y presentó pruebas, tenía diferentes fotos y todo eso. Fue una gran controversia y todo eso. Bueno, eso fue la culminación de lo que ya se había dicho que el presidente Trump iba a hacer, donde estaba involucrado el ANC, el Congreso Nacional Africano. No solo el tema de los agricultores blancos, los propietarios de tierras blancos, sino también con el ANC, llevar a Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Acusaron a Israel de apartheid o genocidio, presentaron ese caso ante la CIJ, que por cierto nunca falló a su favor. De hecho, tenemos todo un artículo al respecto, creo que en África es un semanario. Verás diferentes artículos que escribimos al respecto. El presidente, la administración de Trump, anunció que iban a sancionar a Sudáfrica por su papel en el caso de la CIJ, así como por otras cosas, violaciones a los derechos humanos o algo así. Por supuesto, quienes estamos al tanto de ese caso sabemos que fueron Irán y Qatar quienes lo financiaron, lo apoyaron, lo promovieron y de hecho
lo escribieron. Básicamente lo hicieron ellos mismos en Teherán y Doha, y tomaron el dinero que les dieron. ISGAP, la organización de Charles Asher Small, hizo un trabajo maravilloso al exponer todas estas cosas, todas las diferentes pruebas que había de que tanto dinero cambió de manos para que Sudáfrica los llevara ante la CEIT. ¿Por qué estoy contando toda esa historia? Trump hizo mucho ruido. Sobre el papel de Sudáfrica, hasta el día de hoy no ha dicho nada sobre el papel de Qatar o Irán, ¿verdad? Pero particularmente Qatar, ¿verdad? Damas y caballeros, nuestro artículo que escribimos después de eso se vio comprometido, ¿verdad? Y la gente se molestó mucho. ¿Cómo te atreves si estás defendiendo a Israel, tu aliado en este tribunal internacional, y ahora vas a hacer que paguen las personas que realmente presentaron el caso? ¿Y señalas al títere? Porque no solo Sudáfrica no los estoy absolviendo. En el artículo lo leíste, dijimos básicamente que lamentablemente el ANC ha desviado a su gente. Y si Estados Unidos los va a sancionar, está bien que hagan lo que tengan que hacer por aquello en lo que se metieron. Pero como dijiste, en aras de la equidad y la justicia, estamos diciendo que si vas a exhibir a Sudáfrica, como decimos donde yo vengo, e ignorar a Qatar, ahora simplemente ignorar, sentarse ahí junto al emir qatarí. Esto es lo más importante, no tenemos que proteger a Qatar con, bueno, yo digo, hombre, tenemos que ir, ok, espera, alto, alto. Puedo tratar de entender el hecho de que estén sancionando a Sudáfrica, pero el viejo Qatar tiene todo este dinero, esto y lo otro. Pero tus continuas confesiones de que Qatar es nuestro mejor y más cercano amigo, que son pacíficos, que quieren la paz en todo el mundo, esas son mentiras. Qatar es uno de los principales patrocinadores del terrorismo global hoy en día, junto con Turquía y junto con Irán. Así que cuando te sientas ahí e ignoras lo que hizo Qatar en la SIG y luego le dices a todos cómo es Qatar. Lo siento, damas y caballeros, eso se llama estar comprometido. Y luego después de eso, vuelan en un avión de $400 millones para siempre. Dios. Vamos, muchachos, ya lo he dicho antes, la gente se enoja conmigo. Está bien, ¿se imaginan lo que algunas de estas mismas personas habrían dicho si Obama hubiera recibido un avión de $400 millones de Turquía? Y la gente pierden la cabeza. No sean tan ridículos, ¿cómo se atreven? Es como, ya saben, todas esas poses de superioridad moral. Cuando terminen hiperventilando, responde mi pregunta. ¿Qué habrían dicho esas personas? Ahora, para mí, porque no me molesta hablarle al poder, yo también lo habría señalado en ese momento. Sí. Yo lo habría llamado la hermandad musulmana, igual que lo estoy llamando ahora, ¿verdad? Pero de alguna manera por el ajedrez 4D y el trato multimillonario, pero es un hombre de negocios. Yo digo, wow. Bueno, pienso en Isaías capítulo 1. Es el versículo 23. Tus príncipes son ladrones, tus gobernantes son rateros, nadie defiende la causa de la viuda. No estoy diciendo que él no haga cosas buenas. Pastor Busan dirán, ¿y qué hay de todas las cosas buenas? Mira, como con Obama, cuando sentí que había algo bueno, aplaudí. Desafortunadamente, eso no pasó muy seguido. En el primer mandato de Trump aplaudí mucho, ¿verdad? Estuve de acuerdo con el financiamiento para las HBCU, ¿verdad? Estuve de acuerdo con la tasa de desempleo más baja para los negros en la historia registrada. Todo eso me gustó, y la gente que no le gustaba a Trump se enojó conmigo. ¡No me importa! ¡Soy un hombre adulto! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No me importaba!, ¿verdad? Estuve de acuerdo, no solo con los acuerdos de Abraham, Daniel, el reconocimiento de los altos del Golán, ¿verdad? La ley Taylor Force de 2018. Estas cosas no tenían precedentes. Ya era hora de que sucedieran. Trump finalmente lo hizo, ¿verdad? Así que yo estaba ahí. Oye, está bien. Buen trabajo, ¿verdad? Entonces la gente viene y dice, solo te estás aprovechando. Así que ahora simplemente decidí, porque sí, en su segundo mandato, darle la vuelta a todo eso, ¿verdad? No, en realidad estoy señalando lo que está pasando. Uso eso de las Seijis solo como un ejemplo. Podrías seguir y seguir y seguir. ¿Por qué harías una junta de paz y la pondrías en algo con China, Qatar y Turquía? Turquía, que tiene tropas en Líbano y está buscando poner sus tropas en Gaza. Y está sentado ahí actuando como si de verdad lo fueras a considerar. ¿De verdad vas a considerar abiertamente vender F-35 a Erdogan, que es simplemente la versión sunita de los ayatolás? Damas y caballeros, no hay mucha diferencia. Él también quiere destruir Israel. El otro día dijo que deberíamos invadir Jerusalén. Daniel, ¿estoy mal? Deberíamos ir y ocupar Jerusalén, ¿verdad? Pero él es miembro de la OTAN. Me preguntaron señales. Yo digo, no puedo, no puedo. Mira, la idiotez de la izquierda o la derecha. Simplemente no puedo escribir. Entonces me estás explicando que Erdogan debería tener todo el derecho de condenar a Israel como un estado judío y querer marchar sobre Jerusalén porque es miembro de la OTAN. De eso estoy hablando, ¿verdad? Cuando veo ese tipo de inconsistencia, sí, me altero porque aquí es donde vienen las injusticias. Creo, Daniel, no sé cuál es la porción de la Torá de esta semana. ¿Es alrededor del 16 cuando dijo que la justicia y solo la justicia debe seguirse? Le estaba diciendo eso a alguien. No sé exactamente en qué parte estamos.
pero si no me equivoco, puede que esté fuera por una semana. Esta es la parte en la que Moisés les dice a los hijos de Israel: por la mano de Dios, justicia y solo justicia deberán seguir. No tendrán una Torá para los pobres y otra para los... Pastor, lo siento, no somos judíos. Es lo mismo. Nuestro sistema de justicia, damas y caballeros, en el mundo occidental está basado en la Torá, está basado en la palabra de Dios. Hay una razón por la que está en los mandamientos, está en algunos de nuestros salones de esa manera. ¿Por qué? Porque reconocemos que de ahí viene nuestra moralidad. Y Dios dice que odia las medidas injustas. Si todo eso es cierto, apaciguar a Qatar, Turquía y Pakistán, ¿estás bromeando? Qatar, Turquía y Pakistán son los que están facilitando las conversaciones nucleares con Irán. O sea, ¿puedes decir que los zorros y la gallina... ¿Hablas en serio ahora mismo? De nuevo, si Obama hubiera establecido una junta de paz y... puesto al frente a Qatar, Turquía y Pakistán y les hubiera encargado negociar su acuerdo nuclear con Irán, todavía estarían teniendo ataques de histeria en este momento. Pero de alguna manera esto está bien porque es Trump. Así que sí, he sido muy vehemente sobre este tipo de cosas. ¿Por qué? No es porque sea Trump. No tengo ningún tipo de resentimiento personal. No me importa que sea blanco, no me importa que sea republicano. Ninguna de esas cosas significa nada. Es como cuando Obama era negro y demócrata. No me importaba. Y esa es parte de la situación en la que estamos ahora. El tipo de cosas que se están permitiendo por la política identitaria. Mis amigos de la derecha pensaban que la política identitaria era algo de la izquierda. Están descubriendo que no. Todos tienen el equipo para el que quieren jugar. Todos tienen su equipo al que apoyan. Y si no eres honesto contigo mismo, vas a inventar todo tipo de excusas para justificar por qué el tuyo puede hacer tal o cual cosa, pero este otro tiene que ir a la cárcel. Es increíble lo que está pasando ahora mismo, y solo va a empeorar. Sí, no sé si respondí tu pregunta en algún momento. Lo siento. Definitivamente sí lo hiciste. Y te agradezco por decir la verdad sin importar de quién estés hablando. Sabes, creo que así es como Dios quiere que seamos. Daniel, te puedo decir esto muy rápido. Cuando empezó, de verdad, solo voy a interrumpir con esto. Fue alrededor de la primavera cuando empecé, como en febrero o marzo del año pasado, cuando empecé a ver lo que vi, solo para decirlo rápidamente. Y luego mis interacciones bajaron en las redes sociales, ¿verdad? Por todo lo demás en contra de Israel, no, mis interacciones bajaron y luego ciertas personas ya no me hablaban y eso, lo cual realmente no me afecta, soy introvertido. Así que si no me hablas, realmente no me afecta en nada. Pero lo mío fue que incluso alguien me dijo algo en las redes sociales, estaban realmente enojados conmigo. Tus interacciones están bajando. Y yo dije, es curioso cómo piensas que eso debería ser un motivo para que publique algo diferente. Así de adoctrinado estás. Wow, ya no están compartiendo mi contenido. Será mejor que diga, no me importa, no me importa. No tiene sentido, no lo digo solo para ser provocador. No lo digo para obtener clics. Publico cosas cuando siento que debo hacerlo, como el trabajo que hacemos con el Institute for Black Solidarity with Israel. El 70% de lo que hacemos nunca está en línea porque realmente no se puede hablar de eso públicamente, ya que vamos a diferentes países y trabajamos en diferentes proyectos y cosas que no todos necesitan saber públicamente de esa manera. Las personas que necesitan saberlo son las que lo están haciendo. Pero lo que publico es lo que siento que debo publicar. No tiene nada que ver con si creo que la gente va a decir, cuando publique esto realmente les va a encantar. Realmente no lo pienso así. De hecho, acabo de publicar algo hace un rato. Estoy seguro de que hay gente que está algo molesta por eso, pero yo no. No estaba tratando de molestar a nadie. Solo estaba siendo sincero. Pero adelante. Sí, señor. Lo siento. Mucha gente pasa su tiempo hablando de problemas, pero tú has decidido invertir en soluciones. Cuéntanos sobre la gira de asuntos pendientes. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué fue tan importante para ti personalmente completar la visión del Dr. Martin Luther King Jr.? De todas las cosas que estaban sucediendo durante el apogeo del movimiento por los derechos civiles y toda la sinergia entre negros y judíos y todo lo demás, y la época tumultuosa en nuestra nación, ¿verdad? La guerra de Vietnam y todo ese tipo de cosas. Una de las cosas que era muy clara es que para la comunidad negra, estos líderes negros, luchar contra el antisemitismo y apoyar a Israel era un tema muy crucial. Estos eran temas cruciales. No lo veían solo como una especie de camaradería con la comunidad judía, sino que lo veían como lo que realmente era. Era una amenaza internacional que el mundo empezara a condenar a Israel por existir, ¿verdad? Esto iba a sentar un precedente. Como dije, hubo voces proféticas negras que realmente hablaron sobre estas cosas. Así que en noviembre de 1967, el Dr. King y la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur estaban planeando llevar a 5,000 afroamericanos a una peregrinación a Tierra Santa. Lo sabemos porque había cartas que se estaban escribiendo entre él y el entonces ex primer ministro israelí David Ben Gurion, así como Levi Eshkol, que creo que era el primer ministro en ese momento. Así que intercambiaban cartas con entusiasmo. Y esas cartas datan de enero y febrero de 1967. Todo es entusiasmo y alegría. Y Ben Gurion dijo, quiero felicitarte. Vas a revivir la tradición de hacer peregrinaciones a la Tierra Santa.
Él está hablando de la gente negra en general. No se realizaban peregrinaciones masivas en la Tierra Santa, Daniel, en 1967, sorpresa, ¿verdad? Sin mencionar el hecho de que, damas y caballeros, en 1967 Israel no tenía acceso a Judea y Samaria. Ni siquiera tenían acceso a Jerusalén. Pero el Dr. King iba a ir a la Tierra Santa, lo que llamaban las Tierras Santas de Israel y Jordania, ¿verdad? Iban a ir a las zonas que pertenecían a Jordania y decir, bueno, por supuesto, en 1967, en junio, la Guerra de los 6 días, las potencias árabes, Egipto, Jordania, Líbano, todos los sospechosos de siempre, atacaron de nuevo al Estado judío. Israel gana esa guerra milagrosamente, pero hay muchas consecuencias políticas, principalmente por la propaganda, ¿verdad? No había redes sociales en ese entonces, Daniel, pero la máquina de propaganda ya estaba funcionando, ¿verdad? Y dijeron que Israel empezó la guerra. Es muy gracioso, ¿no? Las mentiras más efectivas son las que tienen una mezcla de verdad. Sí, Israel atacó preventivamente a la Fuerza Aérea de Egipto, pero solo porque Egipto había puesto ¿cuántas tropas en la frontera y lo habían anunciado? Estos tipos se emborracharon muchísimo, damas y caballeros. Todo esto está documentado la noche anterior, brindando por derrotar a los judíos y arrojarlos al mar. Así que Israel no iba a quedarse sentado, ¿verdad? Y dejar que eso pasara. Decidieron ir y dijeron, vamos a golpear al abusivo primero. ¿Y qué suele pasar cuando se da cuenta de que vienes a ponerle un alto? Ya sabes, eso fue lo que pasó, ¿verdad? Así que, de todos modos, hubo muchas consecuencias. El Dr. King, debido a todas esas consecuencias, decide posponer el viaje hasta el siguiente año. Por supuesto, al año siguiente, el 4 de abril de 1968, fue asesinado y el viaje nunca se realizó. ¿Quién sabe cómo se habría reescrito la historia si miles de afroamericanos hubieran comenzado a hacer peregrinaciones a Israel a finales de los años 60? Por cierto, yo nací en 1967. El año en que iban a ir fue el año en que yo nací. Así que lo que mis colegas y yo del Instituto para la Solidaridad Negra con Israel escribí sobre esto en mi libro. Esto es algo de lo que hemos estado conscientes desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y está documentado. De nuevo, no es de conocimiento general, incluso dentro de los círculos pro-Israel, porque es algo que, como muchas otras cosas que se enseñan, como lo básico, la mayoría de la gente no sabe sobre lo básico, ¿verdad? No lo saben, mucha gente en realidad no sabe sobre este plan, este viaje planeado. Iba a haber música. Creo que Mahalia Jackson iba a ir, una de las cantantes de gospel más famosas de la época. Iba a ser todo un espectáculo. Y el Dr. King dice que es por el bien del amor fraternal y todo eso. Así que mis colegas y yo empezamos a hablar más sobre esto y dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que hacer esto. No estamos hablando por el Dr. King. No estamos hablando por la familia King. Ninguno de nosotros nos consideramos así. Tenemos algún tipo de responsabilidad y somos afroamericanos que apoyan a Israel, que respetan lo que vino antes de nosotros y a esos otros líderes afroamericanos que, de manera muy articulada, apoyaron a Israel. Ellos explicaron por qué era tan importante. Ellos no condenaron a la población árabe, pero tampoco condenaron a Israel a algo como lo del río al mar. Así que dijimos, queremos hacer esto, sentimos la necesidad de hacerlo, así que empezamos a organizarnos. Y para resumir una larga historia, ahora hemos lanzado lo que mi colega el Dr. Michael Stevens llamó la gira Asunto Pendiente por Tierra Santa. Vamos a llevar a 500 pastores y líderes de ministerios cristianos afroamericanos y africanos a Tierra Santa del 4 al 11 de noviembre el mismo mes. Y lo que habría sido el 59º aniversario del viaje planeado del Dr. King, y si Dios lo permite. Nuestro plan es que en el 60º aniversario, el 19 de noviembre de 2027, llevemos a 5,000. Nuestra meta es llevar a 5,000 pastores afroamericanos de varias generaciones, los ministros jóvenes de veintitantos años, los pastores eméritos de más de 80 años y todo lo demás, y llevarlos junto con sus esposos y esposas, diferentes influencias y todo eso. Ese es el objetivo. Está sucediendo ahora. De hecho, Daniel, hoy es 28, así que no sé cuándo va a ser. Si es el 29 de julio, cuando esto realmente se publique. Ayer apenas se cumplieron 3 semanas. El 28 de julio fue la tercera semana desde que empezó a correr la voz sobre el viaje, y de los 500 asientos ya se han registrado más de 300. Ni siquiera hemos hecho algunas de las cosas que estoy haciendo ahora. Por ejemplo, Daniel, tú eres apenas el segundo podcast en el que participo para hablar de esto. Nuestro amigo Tanashe Peter, estuve con él ayer o antier. No estoy seguro de cuándo se va a publicar eso. Y ahora se supone que debo ir, que debemos ir a Dallas, donde está mi buen amigo Eric Seco allá atrás, y Seco esta noche, y todo mi consejo, y se llama, lo siento, tengo que decir esta parte. Puedes editarlo como necesites. Nuestra organización se unió con otras y ayudamos a formar lo que se llama Black Christian Leadership Council on Israel Relations. Black Christian Leadership Council on Israel Relations.
Yo mismo, el doctor Michael Stevens, el pastor Reginald Gibson, la doctora Brandy Gibson, mi esposa, la pastora Valerie Washington y el pastor Roger Cheeks, somos 6. Habrá otros, pero nos hemos unido como una especie de ancianos afroamericanos en este ámbito, ¿verdad? Desde quienes tenemos entre 60 y 80 años y llevamos haciendo esto desde hace tiempo. No es que pensemos que somos muy inteligentes, pero fue un momento ineni para nosotros, Daniel. Y para aquellos que, ya sabes, mis amigos judíos, fue como Isaías diciendo, aquí estoy, ¿verdad? No estábamos diciendo que somos grandes y poderosos ni que somos los indicados, solo estábamos diciendo, está bien. Algo tiene que pasar. Sabemos que la gran mayoría de los afroamericanos apoyan a Israel, pero a menudo sienten que no tienen una vía para expresarlo. No tienen una voz. Muchas veces se sienten algo marginados por otros tipos de esfuerzos que ocurren por muchas razones diferentes, algunas de ellas culturales, otras por distintos motivos. Y dijimos, está bien, pero necesitamos unirnos, no de una manera racista o segregada. No es que no queramos a otras personas cerca, sino que necesitamos dentro de nuestra comunidad ayudar a levantar estas voces. Y las personas que están, a mí me toca ese trabajo en este momento, porque todavía no hemos traído a todo el personal, esto aún es nuevo. Así que yo estoy haciendo la mayoría de las cosas. Estoy revisando todos los diferentes, ya sabes, registros y todo eso. Y una de las cosas que hacemos, Daniel, aún no lo he dicho públicamente. No voy a mencionar nombres. Después de que nos dan toda la información, tienen que escribir un pequeño ensayo de entre 100 y 250 palabras sobre por qué quieren ir. Daniel, si la gente pudiera ver la cantidad de personas que dicen que el pueblo judío nos necesita para que estemos con ellos, no que necesiten que estemos con ellos, sino que nosotros necesitamos estar con el pueblo judío. Me preocupa el nivel de antisemitismo. De verdad quiero ir a la Tierra Santa. Quiero caminar donde caminó Jesús. Quiero ver eso y lo demás. Y estoy viendo el sentimiento anti-Jesús. La cantidad de respuestas espontáneas, no les dijimos qué decir, las respuestas espontáneas. Saben que es un tour del Dr. King. Han grabado un pequeño video. La gente puede verlo y puedes compartirlo si quieres por ahí. Dura como un minuto. Y el Dr. Stevens está ahí en la Tierra Santa. Pero la cantidad de afroamericanos y africanos que están diciendo, quiero ser parte de la historia, quiero solidarizarme con el pueblo judío, la gente se sorprendería. No nos sorprende porque sabemos que eso es verdad, pero nuestro objetivo, por la gracia de Dios, es hacer que eso sea más visible aquí en el espacio público. Wow, muy, muy inspirador. Obviamente has estado en Israel muchas, muchas veces, pero ¿qué esperas que cada pastor que vive esta experiencia, qué esperas que experimenten cuando bajen del avión en Israel y durante este viaje? Mi esperanza siempre es, Daniel, que tengan una experiencia tremenda porque Israel habla por sí mismo con la tierra y la gente, y no necesariamente en ese orden, ¿verdad? Puedes cambiarlo. Quiero que ellos, una de las cosas es que serví durante 7 años como coordinador de alcance de diversidad para Cristianos Unidos por Israel bajo el pastor Juan Hagui. Él y la primera dama, Diana Hagee, personas maravillosas, construyeron una organización increíble. Serví allí y me fui en 2021 para regresar a IPSI. La razón por la que lo menciono es porque una de las cosas, de las muchas cosas que me impresionaron de cómo el doctor Hagee lo abordaba, su mentalidad, él y la primera dama, era que era muy, muy importante que los cristianos fueran a esa tierra y la conocieran de primera mano. El mar de Galilea y Jerusalén y ya sabes, la ciudad de David y todas esas cosas. Pero se conectan con la gente porque es posible que un cristiano haga una peregrinación a la Tierra Santa y querer no tener nada que ver con el pueblo judío para quienes ese es su hogar, ¿verdad? Así que hacíamos cosas como, ¿cómo se llamaba eso? El Shabbat, ¿cómo se llama? Ahora no recuerdo el nombre. Hay algo que se llama algo Shabbat. Se me escapa en este momento donde nos invitaban a cenar de Shabbat en la casa de alguien en Jerusalén. Podría ser un rabino, tal vez es un líder judío, tal vez no necesariamente un líder religioso judío, en ese sentido de ser un clérigo o parte del clero. Pero nos recibirían ahí y luego nos guiarían por una experiencia muy tradicional, ya sabes, el canto del Salmo 30, Proverbios 31, ese tipo de cosas, el encendido de las velas, todo eso. Y puedo decirte, doctor Stevens y mis otros colegas también, que para muchos pastores negros que llevamos a Israel, eso fue una de las experiencias más, y no solo agradables, sino uno de los momentos más destacados de todo su viaje. Se bautizaron en el río Jordán. Fueron al tumba del jardín donde Jesús resucitó y todas esas cosas. Y una de las cosas que está en la cima de su lista, entre las 2 o 3 principales, es cuando fueron a la casa de esa persona judía para el Shabbat. Así que Daniel, mi esperanza siempre es que ellos, lo diré de nuevo, Israel habla por sí mismo. Hay dificultades, hay desafíos y todas esas cosas, pero el pueblo israelí simplemente es un pueblo increíble, ¿verdad? La imagen de ver a judíos de literalmente todo el mundo que han hecho aliyá a lo largo de las décadas, ¿verdad? Junto con los judíos que han estado ahí desde que los romanos destruyeron el templo en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Es algo increíble de ver. Me encanta ver eso. Me encanta cuando, ya sabes, la gente negra viene a Israel, ven a personas negras que se parecen a ellos, pero son judíos.
Mis amigos asiáticos, porque he llevado a personas de diferentes etnias, o sea, nunca lo olvidaré, te contaré esta historia rápida. Uno de mis colegas era un señor chino de la zona de la bahía. Trabajábamos juntos y él siempre quería ver a los Bnei Menashe, ¿verdad? Quería ver a los judíos de la India y también a los judíos de Kaifeng, China, ¿verdad? O sea, gente, si no se dan cuenta de eso, damas y caballeros, más de 100 naciones diferentes, eso es exactamente de lo que Dios le habló a Isaías sobre los 4 rincones de la tierra, eso es exactamente lo que está pasando, ¿verdad? Entonces él dijo que realmente quería hacerlo, estábamos en la Knesset, estábamos saliendo y él se estaba desanimando cada vez más. Así fue. Como le dije, lo siento Daniel, ya conté esta historia antes. Estábamos en la Knesset y uno de los jóvenes empleados estaba con nosotros, nos saludó en la sala y habló con nosotros y todo eso. Entonces mi amigo chino, mi amigo pastor chino, le preguntó a este joven empleado sobre los Bnei Menashe. Bueno, este empleado en particular realmente no conocía a la comunidad, ¿verdad? No, no la conocía. Mira, porque yo no sabía a qué te referías. No sé a qué te refieres. Él dijo, bueno, sí, no, los Bnei Menashe, ya sabes, es algo grande, así que sí. Bueno, de nuevo, no le estoy atribuyendo nada negativo al joven. Él no sabía, realmente no podía hablar del tema. Así que mi amigo pastor chino se desanimó un poco, ¿verdad? Dijo, no. Así que cuando estábamos saliendo de la Knesset, el pastor Dumisani, yo quería escuchar más sobre tal y tal cosa. Y efectivamente llega un autobús de escolares para su excursión, ¿verdad? Niños israelíes. Se bajan del autobús y uno de ellos, de hecho varios de ellos, están hablando el dialecto de mandarín que habla este pastor. Él los ve, los escucha, va y tiene una conversación con ellos. Y efectivamente estos niños son de China, hicieron aliados de China. Él entró, pásame la Sony. Yo dije, él estaba tan emocionado, conocí al tipo. Dije, eso es increíble, fue increíble. Es casi como Dios lo hiciste solo para él, ¿verdad? Porque él estaba desanimado. Y cuando le dije eso, le dije, ¿sabes qué? Él es un miembro joven del personal. Puede que no sepan todo lo que está pasando. Es un país pequeño, pero es un país grande, ¿verdad? Así que puede que no lo sepas, pero no te desanimes. Sí, hay muchos judíos de ascendencia asiática que vinieron de la India, que vinieron de Birmania, que vinieron, ¿verdad? Así que simplemente sucedió que ese mismo día lo conoció. Él estuvo sonriendo todo el tiempo. Y damas y caballeros, de eso se trata toda la cuestión de la identidad. Él ya lo amaba. No es como si necesitara ver a alguien que se pareciera a él para amar a Israel. No. Pero cuando eso sucedió fue un momento muy poderoso para él. Así que se quedó ahí, tuvo una conversación en ese dialecto con esos jóvenes y él pensó, bueno, yo no, ¿quiénes son? Primero que nada, tal vez solo sean turistas. No, no, ellos iban a tal escuela y ese era su día para ir al Knesset. He visto que ese tipo de cosas pasan. Eso es indescriptible. Como sabes, Dan, tienes que estar ahí. Nadie puede simplemente contártelo. Tienes que estar realmente en el lugar. Mi esperanza es que esos pastores y líderes conozcan el lugar, la comida. Soy un amante de la comida. Dios mío. Voy a mi lugar favorito que es el Jerusalem Grill. Un saludo allá en el Machu y a Makluf. Me encanta comer la comida. Dios mío, ¿verdad? Así que todas esas cosas. Y todas esas son cosas increíbles, pero las personas que realmente se conectan con la tierra y conocen a la gente, incluyo a la población cristiana árabe, la población musulmana árabe. Israel tiene todo eso, ¿verdad? Conócelos, conoce a los drusos, conoce a los... Quiero que los conozcas y hables con ellos. A veces las historias pueden ser algo difíciles. Oye, parte de mi vida también puede ser difícil a veces y la de otros, pero estoy hablando de todo el asunto. La historia de Israel es muy poderosa. Si pudieras llevar a alguien a esa tierra, voy a decir esto último, Daniel. Perdón, estoy hablando muy fuerte. Puedes dejar de publicar. Tú, yo. Él habla demasiado. ¿Hay dificultades y desafíos? Sí. He tenido personas, siempre son las minorías, un grupo pequeño, pero que vienen y no se divierten tanto. Sí, fui allí y ese soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel o ese policía fue un poco grosero conmigo y sentí esto, aquello, sentí eso y puede ser algo legítimo. Me faltaron al respeto de esta manera o de aquella y ya sabes porque la gente es gente, ¿verdad? Me encanta la forma en que uno de mis guías lo dijo antes. Estaba hablando y dijo, así que cuando vayan a ciertos lugares, cuiden sus bolsos. Y él dijo, ya saben, tengan cuidado con su seguridad. Dijo, esta es la tierra santa, pero no todos son santos. No pude evitar reírme. Dije, es un buen punto, ¿verdad? Él dijo, sí, estás en la tierra santa, pero ya sabes, tienes que tener cuidado con la gente que podría robarte la cartera, todo ese tipo de cosas, o que podría tener una mala actitud, porque son personas, son gente común. Esas cosas pasan. Y he escuchado algunas conversaciones difíciles sobre personas que tuvieron experiencias no tan buenas, al menos una o dos cosas que les sucedieron, pero en su gran mayoría, de las más de 20 veces que he estado ahí, tal vez 30 a estas alturas, el 99, bueno, el 93, 94% de las personas que llevé ahí, sus vidas cambiaron para siempre. Sus vidas cambiaron para siempre. Ahora, mi última historia. Hay un joven que llevamos con nosotros hace años. Hicimos algo de música, hicimos una pequeña gira musical y todo eso. Uno de ellos era uno de nuestros amigos, músico de California, que vino con nosotros. Quedaron impresionados. Él y su esposa la pasaron increíble. Y esto fue poco antes, quizá unos 2 años, 3 años antes del 7 de octubre, uno de esos dos, uno de los puntos críticos ahí. Y luego llamó a mi hijo mientras todo eso estaba pasando en los medios con los judíos y lo demás. Y le dijo,
Quiero agradecerte por la oportunidad de ir y estar ahí, dijo, porque si no lo hubiera visto yo mismo, quizá estaría creyendo todo lo que se está diciendo. Entonces dijo, estoy escuchando todos los reportes y los israelíes y bla, 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 como Candace Owens que matan a los gentiles y hacen matzá con su sangre. Todo eso. Sí, estoy escuchando toda la demonización de este lugar al que realmente fui. Y él dijo, si no hubiera ido, no sabría que estas eran mentiras si no hubiera ido realmente, hablado y estado allí personalmente, porque lo que describen no se parece en nada a lo que realmente experimenté. Y dijo, gracias. Gracias por llevarme. Así que esa es mi esperanza, Daniel, que cuando vayamos con estas 500 personas de Kenia, de Ghana, de Dallas, de Chicago, de todas partes. Sí, mi esperanza, especialmente para aquellos que nunca han ido antes, es que se vayan sintiéndose conectados con la tierra y con la gente. Pastor Duwani, esto ha sido, como siempre, una conversación muy inspiradora para mí. Gracias por tomarse el tiempo y te aprecio especialmente porque tienes carácter. Hablas con claridad moral. No te dejas influenciar ni a la izquierda ni a la derecha, y eso lo aprecio. ¿Cómo puede la gente encontrarte a ti y a tu organización? Sé que lo has mencionado varias veces en la entrevista, pero vamos a dárselo una vez más y luego nos despedimos. Sí, señor. Entonces, IBC.org es nuestra organización, el original Institute for Black Solidarity with Israel, IBC.org. Si quieren saber más sobre el Black Christian Leadership Council on Israel Relations y el asunto pendiente, el tour por Tierra Santa que se aproxima. Y si quieren ser parte de eso, vayan a bclcir.org, bclcir.org, bclcir.org. Verán toda la información sobre el tour. Si quieren ser parte de eso, si son pastores o líderes africanos o afroamericanos, y no he mencionado esta parte, Daniel, más de 50 rabinos estarán con nosotros también, ¿verdad? Habrá rabinos y pastores juntos en la Tierra Santa. Así que estamos ayudando a organizar ambas cosas. Un saludo al rabino Josh Stanton de la Federación Judía y a Nolan Leibowitz allá en Valley Beth Shalom y a los demás. Y un saludo al rabino Mark Bloom allá en Oakland, California. Es como si estuviera en una estación de radio, ¿verdad? Estoy mandando saludos y todo eso. Pero estamos emocionados por eso porque, de nuevo, la tierra y la gente, esos pastores y líderes estarán conectados con otros rabinos y líderes judíos de sus comunidades, porque esto no es algo de una sola vez, damas y caballeros. Ellos regresarán a sus ciudades habiendo experimentado eso juntos y continuarán con esa sinergia que sabemos que ya es poderosa, pero estamos ansiosos por seguir haciéndolo. Así que sí, bclcir.org, puedes encontrar más información sobre eso y puedes apoyar a cualquiera de esas organizaciones. Son independientes, quiero decir que nuestra organización original todavía existe. Todavía seguimos trabajando en ello. Por eso estoy tan cansado ahora, porque estamos haciendo ambas cosas. Pero cada uno de los miembros del consejo que te mencioné, todos tienen sus propios ministerios, iglesias y todas esas cosas. Ninguno de nosotros dejó de hacer esas cosas, ¿verdad? Simplemente sentimos que Dios nos dio fuerzas para hacer esto también. Así que estamos trabajando juntos en el consejo, pero también continuamos en nuestros ministerios y organizaciones individuales. Gracias, Pastor Devasani. Que Dios lo bendiga. Le deseo el mayor de los éxitos en el futuro y espero poder hablar con usted de nuevo pronto. Por supuesto. Gracias, Nan. Gracias por invitarme.